que creo que no terminamos la presentación de la sesión anterior, ¿verdad? Y yo ya les voy a empezar a presentar esta. Bueno, se parece, es más o menos lo mismo. Está hecha a partir de la misma información y tiene láminas en común. Entonces vamos a verla rápidamente y vemos la otra si les parece para resumir o para un poco para revisar. Ya esto lo vieron ustedes en el libro, entonces les dije que les iba a preguntar. Ahorita les voy a comenzar a preguntar, nada más que quisiera ver primero si no tienen ninguna pregunta ustedes. Ya está la mayoría, ¿verdad? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, todavía no llegan todos. Pero bueno. ¿En el libro o en los videos? Bueno, los videos tienen, si ustedes ven, básicamente los videos tienen lo del libro, pero ya como que muy resumido, ¿no? Entonces, en los videos dicen cuestiones más, digamos que de cultura, están dirigidos como para gente joven que se quiere informar. Bueno, gente joven me imagino como un poco más jóvenes que ustedes, o sea, es decir, no está tan enfocado pues, en legislación, en derecho, pero es un buen comienzo, ¿no? Entonces, lo que hacen los videos es que resume lo que nosotros ya tendríamos que saber un poco más fundamentado, pero me parece que están bien, ¿no? No sé si les pareció que eran fáciles de ver, o sea, es una lectura, digamos, fácil, la de los videos, y la lectura del libro, bueno, en el libro encuentran pues ya un poco, también no es tan extenso, es un poco resumido el hecho de... Sí, a mí también me parece que están bien, Ana Laura, están bien hechos y además pues son agradables, ¿no? O sea, no son pesados o no son como una clase en donde vemos muchas cosas, pues vemos la Constitución, pero pues siempre tenemos la presión de que estamos en la clase, ¿no? Por cierto, se me olvidaba mi Constitución. Entonces, vamos a comenzar con esto, precisamente que es el Congreso de la Unión. Y entonces, bueno, decimos que es el Congreso porque se congregan ahí un grupo de personas, ¿verdad? Pero entonces, bueno, aquí tenemos que podían ser tanto diputados como senadores. O bien una comisión permanente que debe ser encargada de los dos. La función legislativa también habíamos dicho que era la más importante del poder legislativo porque pues, es por la que se le reconoce y además la que tiene primordialmente, o sea, es decir, no tienen eh, los otros poderes. Entonces, esta es la función legislativa que tiene que ver con estos artículos. Primero, nosotros vimos la función legislativa, o vamos a ver la función legislativa ordinaria. Esa es la más complicada, pero porque ya entendiéndola, la otra, pues las otras ya nos parecen muy fáciles. La extraordinaria la vamos a ver más adelante cuando podamos ver las facultades exclusivas del presidente de la República y los órganos constitucionales que son los encargados también de reformar la Constitución, pues obviamente son los poderes legislativos, pero no solo de la Federación, sino también de los estados, les había comentado. Entonces, bueno, aquí hay una serie de artículos a través de los cuales se ve los aspectos en los que se organiza la... Ay, algo no estoy haciendo bien, a ver, déjenme ver. Bueno, sí, es que como tiene animación, luego, por eso les dejé el PowerPoint, no luego se arrastra o se aparece y así. Ya habíamos dicho entonces que son dos cámaras y precisamente pues el término de Congreso General se adoptó para diferenciar a los órganos federales de los cuerpos locales, de los cuerpos de las legislaturas locales, ¿verdad? Entonces, bueno, ese sería... muy bien, Kevin, está bien que ya estás aquí, pero... em, ¿qué les decía? Bueno, esa sería básicamente la función. Entonces, vamos a ver, les voy a hacer las preguntas, ya pasaron unos 15 minutos, entonces yo creo que ya están todos. Y ahorita continuamos entonces bueno, con más preguntas un poco más adelante y con la presentación.
Entonces, bueno, vamos a empezar con Cruz Reyes Marisol. ¿Estás, Cruz Reyes Marisol? Por ahí paso asistencia de manera, física. Bueno, ni tan física, más bien virtual. No está Marisol, ¿verdad? Ah, sí, se supone que aquí está. Bueno, Marisol, de acuerdo con lo que viste en los videos, ¿a quién representan los diputados? Muy bien. ¿A quién representan los diputados y qué función estarían ejerciendo en ese caso, ¿no? Bueno, de acuerdo con los videos. ¿No, Marisol? Bueno, entonces pasamos a... Ajá, bueno, eso estaba esperando que me respondieras por aquí. Adelante, para que sea más ágil. Te leo. Te decía que quién representan los diputados y qué función estarían ejerciendo cuando hacen esa representación, a la que te refieras, ¿eh? ¿No? Bueno, muy bien. Pues vamos con Sergio. Sergio, cuéntame, ¿estás ahí? Y ya escucharon la pregunta, entonces para que la vayan pensando en caso de que continúen ustedes. ¿Y qué función estarían ejerciendo o por qué representan al pueblo? ¿Cómo es esa representación? Recuerden que, bueno, obviamente yo ya les había comentado que lo representan, pero en el video sí dice por qué lo representan, por qué, o sea, cuál es, digamos, que lo concreto de la representación y en ese sentido, qué función estaría ejerciendo el Poder Legislativo en esa representación, ¿no? En particular. Porque yo les hablé de varias representaciones, pero entonces, ¿cuál sería esa, Sergio? Más o menos, Marisol. ¿No vieron los videos, verdad? Marisol y Sergio. Ujú, un poco más cercano, a ver. Em, a ver, Rubén, cuéntanos. ¿A quién representarían entonces los diputados y en ese sentido a quién representarían los senadores? Muy bien, muy bien. Por lo que recuerdo, los diputados representan a los ciudadanos. Ajá, muy bien, pero entonces, ¿cómo nos representan? O sea, es decir, ¿sí se dan cuenta que el término representación es muy amplio? O sea, yo puedo representar, por ejemplo, a, a una persona como abogada o puedo representar a mi comunidad o puedo representar, pero para distintas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta representación? Porque es algo muy abstracto, parecería, pero en el video me parece que nos dan ese punto concreto de por qué lo representan, ¿no?
¿Qué dirías, Rubén? Y entonces, en ese sentido, pues, ¿a quién representan los senadores, Rubén? Yo te preguntaría, dice Ana Laura que los diputados, por lo que hacen los diputados, hacen gestiones para el bienestar de las personas del pueblo y dependen del lugar en donde están representados también. Eso es muy cierto. Los diputados de cada uno de nuestros circuitos nos representan a los que estamos en ese circuito, ¿no? Y entonces, en ese sentido, fíjense que ahí está la respuesta en cuanto a la función. Eh, precisamente discuten, dice Dillinger, discuten y aprueban las leyes que reglamentan la conducta de la sociedad. En el caso que ya concretaba un poco más Sergio y Marisol, precisamente los diputados representan al pueblo, pero no, esa representación que les digo puede ser muy amplia. Creo que era Sergio el que decía, pues se concreta en que emiten o legislan las leyes que el pueblo necesita, ¿no? Entonces, eso es muy claro porque yo les digo, ¿qué tipo de representación? En ese sentido, están haciendo una representación en cuanto a las leyes. O sea, no es decir que nos representen en todos los sentidos, pero como bien señala también Ana Laura, no solo se queda ahí, o sea, eso es en cuanto a la función legislativa, pero también en el mismo video, me parece que en el de la Cámara de Diputados, señala que las personas pueden verse representadas también en gestiones ante los otros poderes, ¿no? Que es entonces en este término son facultades que son materialmente administrativas o ejecutivas. Entonces, en este caso, pues sería este de la representación. Y la gestión social no es una función legislativa, es una función del poder legislativo, pero digo, es una función ejecutiva del poder legislativo. ¿Sí me explico? O sea, las funciones son ¿cuál de los tres poderes estás ejerciendo? Aunque eres un poder, puedes ejercer los tres, puedes ejercer las tres funciones. Entonces, por eso les digo que los tres poderes pueden ejercer las tres, pero preferentemente ejercen una, que en este caso es, claro, la legislativa, ¿no? Y como señala Dillinger, sobre todo discuten y aprueban. Ahorita vamos a ver eso. Muy bien. Entonces, Rubén, ¿a quién representan los senadores? Rubén, ¿no? ¿No estás? Elizabeth, Chávez Jiménez, ¿estás? Chávez Jiménez. ¿Representan a la provincia o al estado, maestra? Ajá, muchas gracias. No, al Estado entendido como la entidad federativa, ¿eh? Recuerden que ya en términos constitucionales nos referimos a la entidad federativa porque el Estado es este ente más grande, ¿no? Entonces, muy bien, así es. Representan, también señala María Fernanda, representan a los estados de la federación, a las entidades federativas precisamente. Pero fíjense que hay ahí una particularidad. Si ustedes se dan cuenta, si vieron a los ciudadanos que los eligen de cara a jurisdicción. Eso también es importante, eso hacia allá iba. Si ustedes se dan cuenta, 3 de los senadores representan a la entidad pues que los eligió. Bueno, los de mayoría, los de representación proporcional y los de la primera minoría pues son como un poco aparte, ¿no? Pero bueno, por lo menos los dos primeros senadores, los que nosotros elegimos directamente, representan a la entidad federativa. Entonces, como entidad federativa, la entidad federativa no necesita la misma representación que necesitaban las personas. Por ejemplo, imagínense que nosotros vivimos en una sociedad violenta, un poco problemática como es la nuestra. Ajá, así es, Dillinger, así es, como bien señalan, representa una provincia o a un estado, pero entonces les decía, dentro de los estados, ¿qué significa eso? Porque también es como decir, bueno, entonces son los trabajadores del gobernador. No, más bien yo les hablaba que ya, bueno, más bien ya habíamos visto esto del pacto federal, que cada uno de los estados son independientes, y entonces estos senadores se encargan también de vigilar al Ejecutivo en cuanto a las relaciones exteriores, porque si ustedes se dan cuenta, el Ejecutivo es el que hace las relaciones exteriores. Entonces, el Senado como que lo tendría que mantener a raya porque al final, pues el presidente de la República no podría pasar por encima de los estados. La verdad es que ya vamos a ver que este sistema presidencialista, estos senadores no cumplen la función que es la principal, ¿no? Representar a las entidades. Y entonces, en este caso, pues, por ejemplo, que no haya leyes que perjudiquen a las entidades federativas, el cobro de los impuestos de las entidades federativas, en fin.
Bueno, de esto se trataría más o menos. ¿Qué significaría entonces? Ya no me contestaste, Rubén. ¿Ya no estabas? ¿Qué pasó? ¿Qué otras funciones importantes se mencionan? Les iba a preguntar. ¿Qué otras funciones importantes se mencionan para el Poder Legislativo, Alexander Grijalva? ¿Estás? No está Alexander, ¿verdad? Grijalva. No, creo que no. Bueno, es que no está, entonces no va a poder responder. ¿Daniel Hernández está? Ah, bueno, sí me contestó, pero no me contestó todo. Está bien, pero es que le pregunté y le dije que ampliara esa respuesta, pero ya no me respondió, a eso me refería. Em, sí, mande María Fernández. Fernanda. Ah, Adelante. bueno, no sé si esté bien y a lo mejor me falta más desarrollarla, pero bueno, dice que también se encarga principalmente, se encarga de las leyes y todo, pero también de vigilar que el presidente cumpla con sus funciones y ya de ahí viene el informe presidencial, creo, en donde dice eh, en qué se gasta, bueno, en pocas palabras creo en qué se gasta el dinero y todo eso. Sí. Muy bien, muchas gracias, Fernanda. Ese también es una función muy importante que a mí se me estaba, la verdad es que no la tenía en mente. El Ejecutivo, obviamente, como dice Fernanda, nosotros vemos que presenta el informe presidencial, siempre vemos que el 1 de septiembre se hace mucho escándalo por el informe presidencial. Ustedes han visto ante quién se rinde, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es importante esta función que entra dentro de las funciones ejecutivas, administrativas o ejecutivas, se les dice, pero precisamente entonces vigilaría también cómo va desempeñando, ¿no? Y eso lo vamos a ver que lo hace a través de la Auditoría Superior de la Federación. La Cámara de Diputados, como una de sus facultades exclusivas, se encarga de la fiscalización, ¿no? De todas estas cuestiones que señala Fernanda. Muy bien, Fernanda, está muy bien esta respuesta. Dice Daniel que declarar si hay lugar o no a proceder penalmente en contra de los servidores públicos. Este también es una de las más importantes funciones que tiene el Poder Legislativo, precisamente, este, que sería vamos a ver qué es quitarle el fuero. Entonces, eso lo vamos a ver dentro, esas de las facultades jurisdiccionales. Entonces, está muy bien, Daniel. ¿Qué otra cosa? Bueno, déjenme ver. Vamos a ver que dice Dillinger, tiene la función de cuidar y cumplir las leyes de la Constitución. Sí, también, aunque esa es una función, digamos que preferente del Ejecutivo, la de ejecutar, ¿no? Porque al final, pues el Poder Legislativo es el que la diseña, o sea, bueno, de manera, ¿cómo ve el cumplimiento? A eso se refiere Dillinger, yo creo. ¿Cómo ve el cumplimiento a través de, por ejemplo, de la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Porque vigila la forma en la que el mismo Ejecutivo está actuando. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Bueno, a ver, primero les termino de preguntar y ahorita ahondamos. Geraldine, ¿estás? Geraldine Matadamas. No, ¿verdad? No te veo, Geraldine. No está, ¿verdad? Mm. Dice Ana Laura que el legislativo más que nada se encarga de estructurar nuevas leyes conforme a las circunstancias del Estado. Ajá, coincido. Por eso le decimos función preferente a la función legislativa. Por eso es preferente, porque preferentemente hace eso, ¿no? Aunque tiene otras que vamos a ver ahora que se refieren precisamente por qué se hacen otras funciones, por qué los tres poderes tienen las tres funciones, es para que haya un sistema de pesos y contrapesos, que es lo que vamos a ver más adelante. El sistema de pesos y contrapesos, que por eso se hace de esta forma, ¿no?
Vamos a ver quién más está aquí. Está Santiago Kelly. Santiago Kelly, ¿estás? Ujú, precisamente. Por eso cuando nosotros pues estamos en la primaria o secundaria, pues nos enseñan, bueno, el legislativo legisla, ¿no? Porque es más fácil que explicarnos, oigan, pero fíjense que hay un sistema de pesos y contrapesos y entonces un poder tiene una función que neutraliza la otra y, o sea, bueno, eso, explicarnos eso sería muy largo de entender, ¿no? A lo mejor en este contexto, pues solamente necesitamos saber que pues el legislativo legisla, ¿no? Porque pues además de su función principal. Entonces las otras no se ven tanto, pero ya en esta, bueno, ya siendo especialistas, obviamente ya siendo juristas, pues ya tenemos una visión más amplia y sabemos que la legislación precisamente les da estas cualidades y que la Constitución también representa entonces un sistema político. El sistema político necesariamente necesita de estos pesos y contrapesos, si no seríamos un Corea del Norte, ¿no? En el que pues sería básicamente una dictadura. Entonces, bueno, tampoco estaba Kelly, ¿verdad? Marlene, si estás, ya me habías respondido. O ya te había visto por ahí. Ah, sí, aquí estás, Marlene. Dime, cuéntame un poco del Senado, de la historia que me parece muy interesante del Senado, ¿no? ¿No estás, Marlene? Por ahí debe de andar Marlene, ¿no? Pues creo que no estaba tampoco. Bueno, ¿quién tiene aquí la historia? A ver, vamos a ver, Obed. ¿Estás? Rodríguez Gerardo Obed. Maestra. Profesora, ¿puedo responder Sí, sí, sí. lo que yo? A ver, déjenme ver quién es Danae y luego quién. ¿Quién Sí, más? Es que no veo sus manitas. ¿Y Ana? Ana Angélica. Bueno, a ver, Marlene. Marlene. sí, sí A puedo. ver, Ah, Danae, perfecto. adelante, No por se favor. preocupe, profesor. Esto es lo que yo pude recopilar dentro del video que observamos. Comentaba que se derivaba del latín senatus, que deriva de la política que tenían los romanos, que es un conjunto de individuos que servían para representar en el Parlamento, y aparece su figura en la Constitución de 1824. Por cada entidad, existían 2 senadores, y en 1874 instauran la representación federal, que fue cuando el Congreso de la Unión se dividiría en 2 cámaras, y bueno, en esta comentó que son 128 senadores, 2 por estado, 64, 32 por partido. Es que en esa parte como que me revolví. Y No, no te 32, revuelvas, o sea, son dos, si elegimos dos por estado, pues son ajá, 64, ¿no? Ya ajá, da 64. claro, ajá. 32 por Y de mayoría ahí, relativa y 32 por exactamente, el y ministro de 32 por primero. los que quedaron. Ajá. Y bueno, yo tuve también que es el mediador pendiente de las relaciones del país, y su duración es de 6 años. Excelente, Dana. Ya ahí estuvieron como 10 preguntas de las que les iba a hacer, entonces, bien Ah, contaste. perfecto. Gracias. Gracias, muchas gracias, A Danae. usted. Precisamente eso me parece muy importante lo que señala Danae de las comisiones de relaciones exteriores, que ya es un poco lo que adelantábamos. Las relaciones exteriores, pues yo les decía, se llevan por el Ejecutivo, pero pensando en eso, pues en la Constitución señala que los senadores pues tienen que también vigilar esa función. Y ya en el plano de lo que le decimos, de lo que le dice el autor, el estatuto parlamentario, que si ustedes ven, el estatuto parlamentario sería básicamente la forma en la que ya está en lo material, en la que están hechas, en la que están divididos los poderes, ¿no? O sea, es decir, cómo se organizan, cómo hacen sus propias normas para organizarse, no tanto a partir de la Constitución, porque la Constitución pues se queda restringida, pero el estatuto parlamentario, que es esto, pues sería cómo los poderes se organizan. Y si ustedes ven, una de las cuestiones más importantes de la organización parlamentaria son las comisiones. Entonces, a partir de las comisiones, los diputados o las senadoras
o digo, perdón, los diputados, las diputadas, los senadores y senadoras, hacen una división del trabajo en las comisiones más importantes. Entonces, en el Senado ya vieron que en el video dice que hay por lo menos 8 comisiones de relaciones exteriores que se encargan pues de ver las relaciones del país con otros estados. Entonces, esta es una cualidad muy importante. Ya no terminé de revisar sus cuestionarios, pero me estaba acordando ahorita que ya no regresé con Rubén. Rubén, ¿te acuerdas que en tu cuestionario respondes a lo del estatuto parlamentario? ¿Te acuerdas cuáles son los términos en los que respondes a esta pregunta del estatuto parlamentario? Para redondearles a todos esa respuesta. Ya después mañana yo creo que les hago los comentarios de esta tarea. ¿Recordarás, Rubén? ¿Puedo buscar el documento o quiere que...? Es que no me acuerdo muy bien lo que No te decía. acuerdas. Bueno, más bien te preguntaba por eso, porque ¿qué habías entendido por el estatuto parlamentario en lo que decía en el libro? Me parece que se confunde un poco porque no sé si recuerdas que está el 5 y luego vienen un 5.1 y así. Entonces, por eso te preguntaba, ¿a ti qué te parece que es el estatuto parlamentario? ¿Cómo lo entendiste? Ay, creo que se le fue otra vez a Rubén. Bueno, a ver, mientras busca el documento, estábamos con Obed. Entonces, Obed, después de haber señalado esto, ¿cuáles serían las funciones? Aquí ya podemos hacer una distinción. ¿Cuáles serían las facultades que son exclusivas de la Cámara de Diputados? Ya vi que no sirve tu micrófono, pero puedes escribirlo mientras vemos otra respuesta. Bueno, aquí ya, ya respondieron. A ver, Melanie. Melanie, ya te vi que estás por ahí, ¿verdad? Sí, maestro, aquí ando. Muy bien, a ver, cuéntame un poco, ¿desde cuándo podemos considerar que hay una legislatura? ¿Y qué sería entonces la legislatura, no? Ahí creo que eso más o menos queda ahí establecido en los videos. Bueno, no más o menos, creo que está mejor establecido de lo que luego yo lo explico. ¿Qué sería una legislatura y a partir de cuándo podemos considerar que hay una legislatura, Melanie? Ay, me permite tantito, es que mi mamá es maestra, entonces tengo que salir corriendo a la azotea. Permítame. No te preocupes, sí, sí. O escríbelo si quieres. Bueno, entonces, bueno, supongo que porque no puede hablar, ¿verdad? Ahí en donde está. Entonces, Obed, me quedé esperando tu respuesta. Cuéntame, Obed. O escríbeme más bien, te leo. Esta se me olvidó que le pregunté a Obed. Ya me acordé. ¿Cuáles son las funciones entonces, verdad? ¿Cuáles son las funciones exclusivas de la Cámara de Diputados? Que ya puedes distinguir. Cuéntame, Obed, para que ya comencemos la clase. Muy bien. Rubén, entonces es el régimen especial que protege el ejercicio representativo del poder en el Estado. Este régimen se reconoce no como, ya se me movió, no como carácter personal a quien actúa como representante, sino a los puestos funcionales y al papel de dichos puestos y posiciones tienen en la institución parlamentaria. Eso es un poco lo que habías respondido, ¿no? Yo por eso te preguntaba, pues, ¿qué se entendía? Porque me parece que en la respuesta, bueno, en tu respuesta hay varias como, o pudieran darse varias interpretaciones, no sé si a ustedes les pasa, pero bueno, por eso les quería explicar precisamente qué es el estatuto parlamentario. Y si tiene importancia. Bueno, la verdad es que no tiene tanta importancia aprendérselo y decir, el estatuto parlamentario es el régimen especial que caracteriza al Poder Legislativo, ¿no? El chiste de ver qué es el estatuto es ver que la función legislativa se lleva a cabo por los propios legisladores. Entonces, los legisladores lo que hacen es que se ponen de acuerdo en sus normas y se organizan, tienen un reglamento. Entonces, de esta forma dicen, ¿saben qué? Nos vamos a mover a través de estas reglas que son precisamente son reglamentos que ellos emiten. Entonces, en ese momento, pues emiten una ley chiquita, ¿no? Ahí interna. Entonces, en ese momento también vemos que
hacen cosas para proteger a esas funciones, de esas curules que decíamos, ¿no? Hacen una serie de acciones. ¿Cuál es una de estas acciones? Pues el fuero. El fuero está reconocido en la Constitución, pero se regula a nivel local y entonces ya ellos dicen, bueno, también, pues vamos a trabajar así, vamos a hacer comisiones, las leyes las vamos a aprobar de esta forma. Todo eso entonces el estatuto parlamentario serían las reglas internas que rigen al legislativo. Eso sería básicamente. Muy bien, pero está muy bien, Rubén. Dice Gerardo que según él investigó, bueno, tenías que ver los videos nada más, no investigar tanto, pero bueno, está bien. Según lo que yo investigué es expedir el bando solemne para dar a conocer la declaración de presidente electo, coordinar y evaluar el desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación, examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay pues una que sería el seguimiento a los poderes, sobre todo al poder ejecutivo, pero el seguimiento a los poderes a través de la fiscalización. Después también la que tiene que ver con el presupuesto, que esa es muy importante y también la vamos a ver. Sí, Elizabeth, adelante. ¿Cómo dijo que eran las reglas internas que qué? Bueno, eso lo escribió, lo que yo dije de que era el estatuto. Sí, es que lo estaba Las anotando ahí. reglas internas, las reglas internas que los legisladores acordaban para cumplir su función. O sea, es decir, no están en la Constitución, pero entre ellos pues se ponen de acuerdo, ¿no? Básicamente sería un trato entre ellos, un pacto entre los legisladores. Pero eso no significa que ese pacto eh, no tenga carácter de obligatorio. O sea, una vez que nos ponemos de acuerdo que hacemos un reglamento, es obligatorio para los que estamos ahí, ¿no? O sea, internamente es obligatorio. Entonces, eso sería, pues, establecer sus propias reglas. O sus reglas, porque sus propias reglas suena un poco redundante. Ay, qué mal, Melanie. Bueno, ya no entendí qué pasó, pero bueno, está bien, ahorita lo escribes. Dice Eric que con el proceso de la iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, publicación y vigencia es el proceso legislativo. Muy bien, eso vamos a ver ahorita, que es un poco largo, entonces vamos a comenzar ya. Pues muy bien, así se terminaron las preguntas y entonces pues hoy no tenemos ejercicio. Sí, adelante, Yarin. Profesora, es que Sí. a mí no me quedó muy claro lo del estatuto parlamentario en cuanto a los elementos. Muy bien. Los elementos que están en el libro, que señalan, bueno, porque yo de dónde saqué esto, o sea, la verdad es que esto de estatuto parlamentario no está en los libros de los constitucionalistas como Tena Ramírez o como Elizur Arteaga o como Burgoa. Si ustedes lo buscan, ellos no hablan de eso porque eso de estatuto parlamentario pertenece precisamente a las Cortes. Entonces, en las Cortes se hablaba de eso, pero en la teoría pues, liberal que nosotros seguimos, ¿no? Un poco la de Estados Unidos, eso ha pasado estos términos ya no se utilizan. Y en el constitucionalismo moderno de México, menos, ¿no? O sea, ya no hablamos de esto. Pero está bien que lo estudiemos, en el libro está mencionado y me parece importante mencionarlo como para redondear una idea. Entonces, primero, el autor señala, miren, déjenme compartirles aquí el texto del autor para señalarle los puntos que son más o menos 5, ¿no? Que dice él, ¿qué es lo primero? A ver, permítanme. Él dice que, por ejemplo, dentro del estatuto parlamentario entraría, porque si ustedes lo ven, es que lo que me parece confuso más bien es la forma de organización que tiene. Dice, dentro del estatuto parlamentario entraría, por ejemplo, bueno, aquellas normas que los legisladores dan. Estos son, si nosotros vemos, vamos a ver que cada una de las cámaras tiene un reglamento. Eso es a lo que se está refiriendo el autor con el estatuto parlamentario. Miren, aquí dice, el Senado está en el Congreso, está por acá, ¿no? En la 111.
Miren, aquí está en la integración de la Cámara, la elección por mayoría relativa. Ah, no, pero estos son los diputados, ¿verdad? Aquí está, miren. Dice acerca del Congreso. ¿Por qué habla de estatutos parlamentarios? Porque son dos cámaras. Entonces, cada una de las cámaras precisamente tiene órganos rectores, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, es lo que vamos a ver ahora, es lo que les voy a explicar, pero de otra manera, porque no le vamos a decir estatuto parlamentario. Ahora vamos a ver que hay reglamentos que cada una de las cámaras entonces expide su reglamento en cuanto a quién va a ser el presidente de las comisiones, cómo se van a elegir las comisiones, cómo se van a llevar a cabo los comités, cómo van a funcionar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo esto es una organización administrativa. A ver, ahorita ya nos escribió Melanie, ahorita leo. Entonces, ¿qué dice el autor? O sea, ¿cuáles son los elementos que están dentro del estatuto parlamentario para el autor? Pues dice que la inviolabilidad, que se refiere a lo que yo les decía. O sea, el hecho de que sea algo interno no significa que los diputados no van a estar protegidos o no van a estar organizados de tal forma que se proteja su función de que otros los critiquen. Aquí lo que dice básicamente es que los diputados son como libres de expresarse, ¿no? La verdad es que eso tampoco es así. O sea, los diputados tienen la obligación de seguir, bueno, tienen la obligación moral de hacer lo que dice su partido. Entonces, ustedes no van a ver que si, aunque un diputado seguramente no esté de acuerdo con la ley que van a emitir, si esa ley es la que propuso Morena, esa es la que se va a aprobar, o si es la ley que ahora propone el presidente de la República, es la que se va a aprobar, ¿no? Pero entonces, estos, por eso les digo, son normas internas. Otra de las cuestiones que son características de este estatuto parlamentario es que siempre van a tener que tener una remuneración los diputados y los senadores, o sea, los miembros del Parlamento. Y aquí también señala la protección de los recintos parlamentarios. O sea, van a hacer sus normas de tal forma en que esté resguardado, por ejemplo, van a tener comisiones de seguridad, van a decir cómo se va a llevar a cabo la seguridad, o sea, van a tener que guardar la función, porque si ustedes se dan cuenta, eso es lo que les digo, que bajo estas normas internas no se busca la protección de los diputados que están en turno, sino de de toda la función legislativa, de los que vengan en el futuro. No sé si ya queda un poco más claro, Yarin. Sí, sí queda más claro. Gracias, profesora. No, ¿de qué? A ver si fui clara, porque les digo que eso, es que vi que estaba eso del estatuto parlamentario y dije, ay, eso hasta vienen las preguntas, y se refiere a algo que es interno, ¿no? Una legislatura, dice, indica el periodo de existencia de la Cámara desde el día de su primera convocatoria. Eso en palabras, o bueno, digamos que traduciéndolo a lo coloquial, entonces precisamente la legislatura inicia con el primer periodo ordinario de sesiones. A partir de que el Congreso toma protesta en el recinto, entonces a partir de ese momento inicia precisamente esa legislatura, ¿no? Eso es lo que dice un poco en el video. Cada legislatura dura 3 años y el ejercicio, bueno, aquí decía también, este sistema inicia después de la promulgación de la Constitución de 1857, sigue así después de la Constitución de 1917, cada legislatura dura 3 años, el ejercicio de las funciones de diputados dura 3 años, o sea, una legislatura, es decir, una legislatura es de 3 años, ¿a partir de cuándo inicia? A partir del momento en el que ya toman protesta. Por qué lo digo así? Porque la otra opción sería que durara el periodo o sea, desde que se elige, pero no es así, es a partir de que ya toma posesión, ¿no? De que inicia sus funciones. Entonces, y los senadores de 6 años, correspondiente también al mismo proceso. No, está bien, Melanie. Y dice, el primer periodo inicia el 15 de septiembre y termina el 12 de diciembre. Ordinariamente así es, excepto por el periodo en el que entra un nuevo presidente. ¿Por qué? Bueno, pues porque el primer presidente, si ustedes recuerdan, toma posesión el 1 de diciembre y entonces, ¿qué va a pasar? Que tendrían un periodo muy corto para aprobar el nuevo,
el 1 de diciembre, el 1 de septiembre digo, el 1 de diciembre, sí es cierto, el 1 de septiembre es el informe presidencial, el 1 de diciembre entra en posesión el nuevo poder y entonces ahí tendría una imposibilidad casi de emitir el presupuesto de egresos de la federación, porque, bueno, eso ya lo vamos a ver después, esa ya es otra historia, pero ahorita la vamos a ver. Entonces, bueno, déjenme volver a la presentación. Muy bien. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, me va diciendo, ¿no? Por favor, para ir resolviéndola. Precisamente el Congreso de la Unión tiene entonces entre sus agremiados, ya vimos, a los diputados y a los senadores. Es una función muy importante, pero es una función compleja a la hora de estudiarla. Les voy a decir que entre esta y entre el Poder Judicial, bueno, pues a lo mejor esta es más compleja, pero nosotros no vamos a estudiar tanto esta como vamos a estudiar la función jurisdiccional. La función judicial, básicamente, porque para nosotros los abogados, pues es más importante, ¿no? O sea, es más importante saber ante quién vamos a promover un amparo que, pues, ante quién vamos a turnar la comisión. ¿Por qué? Bueno, pues porque la mayoría de los abogados se dedica a lo judicial y no tanto a lo legislativo, aunque también es una de las cosas que podemos hacer. Entonces ya vimos que el Congreso de la Unión tiene distintas normas, bueno, esto ya lo vimos, por eso me lo paso rápido, ¿eh? Esto ya lo vimos de la Cámara de Diputados, las circunscripciones, la forma que tienen de organizarse y todo esto. Entonces, bueno, muy bien, los requisitos también ya los revisamos. Les decía que lo más importante es analizar que para ser diputado se requieren 21 años y para ser senador, pues un poquito más, ¿verdad? Son 25 años nada más. O sea, es una diferencia mínima. La duración del encargo, ya vimos que en el caso de los diputados es de 3 años y en el caso de los senadores es 6 años. El Senado, pues es un poco más nuevo. Y bueno, respecto a la independencia, esto es lo que también señala en el estatuto parlamentario, la independencia de los congresistas hacia el interior y de la Cámara o del Poder Legislativo en el exterior, ¿no? O sea, es decir, el Poder Legislativo se entiende que es independiente del Poder Ejecutivo. Ahí ya vamos a ver que no tanto, ¿verdad? O sea, a veces parecería que no tanto, sobre todo últimamente. La independencia les digo, se aplica a las reglas interiores. Y también otra cosa importante es hablar de la inmunidad. Entonces, la inmunidad, pues es tanto que los legisladores, los integrantes, deben estar protegidos en su recinto legislativo. Esto es parte también de lo que veíamos en el estatuto parlamentario, la protección de los recintos. Debe estar cuidado, ¿no? Debe de tener mucho cuidado porque pues ahí se toman decisiones importantes. Y la otra cuestión es la seguridad de las personas que asisten a este recinto y que tienen fuero. El fuero entonces es una inmunidad, recuérdenlo, fuero es igual a inmunidad. Un diputado o senador no puede ser enjuiciado penalmente. Vamos a suponer que un diputado va manejando su coche, que bueno, eso es raro, ¿verdad? Porque siempre llevan un chofer, pero vamos a suponer que va manejando su coche y choca y se quiere dar la fuga. En ese momento, ¿cuál sería el proceder normal de un policía? Pues que lo detiene, ¿no? Lo detiene en flagrancia, acaba de cometer el delito y como trata de huir, entonces lo tiene que presentar al Ministerio Público. En el caso de que saque su credencial de que es diputado, pues no puede hacer nada. Lo tiene que dejar ir. Y eso no significa que yo no pueda denunciar a un diputado o a un senador. Sí lo puedo denunciar, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que lo tengo que denunciar y que también tengo que denunciar ante el Congreso precisamente que esa persona acaba de cometer un delito. Eso ya lo vamos a ver enseguida para precisarlo mejor. Entonces, los diputados y senadores precisamente tienen una inviolabilidad en sus opiniones. Esto es lo que decía también en el estatuto parlamentario, pero les digo que nosotros lo vemos diferente, es la independencia. Los periodos de sesiones también ya vimos que son 2. El periodo ordinario de sesiones comienza el 1 de septiembre y se termina el 15 de diciembre y el segundo comienza el 1 de febrero al 30 de abril. En el examen no les voy a preguntar las fechas, pero sí les voy a preguntar cuántos periodos de sesiones hay.
¿Y cuáles son las diferencias entonces? El periodo ordinario de sesiones es muy fácil de identificar porque un periodo ordinario significa que se lleva ordinariamente, ¿no? Entonces, si algo es ordinario, pues se lleva siempre conforme a las mismas reglas. Y la regla establecida en los artículos 65 y 66, precisamente de la ley del Congreso, establece que se llevarán a cabo del 1 de septiembre al 15 de diciembre y del 1 de febrero al 30 de abril. Ahorita vamos a ver las diferencias entre las sesiones. Entonces, los extraordinarios serán los que se salgan de cualquiera de esos. O sea, lo que no se lleve a cabo en esa normalidad será extraordinario, ¿no? Entonces ya vimos que estos son los tipos de sesiones, las ordinarias, extraordinarias, secretas y las con sigilo. Aquí podemos también, podríamos cambiar estas, porque no me acuerdo por qué puse estas, pero estas a lo mejor pudiéramos cambiarlas por las que señalaba solemnes en el video, que me parecen más importantes, ¿verdad? Porque serían aquellas en las que se van a entregar una medalla, en las que se va a condecorar a alguien, en las que se recibe un invitado especial. Entonces, esos serían los tipos de sesiones. Ya les digo que cuando regresemos al aula, organizamos una visita para que ustedes vean cómo se lleva a cabo una sesión. La verdad es que la sesión pues, no tiene tanta ciencia, pero bueno, sí reciben invitados. Ahora no recibirían invitados, claro, ¿verdad? Pero bueno, es importante todo esto para su formación. Miren, entonces, si nosotros vemos, son dos periodos ordinarios, ¿no? Digo, dos periodos ordinarios. No, en total las sesiones ordinarias son dos. Aquí están, miren, el primer periodo ordinario de sesiones, ya vieron que aquí está separado del segundo. No lo sé, Eric. Pues ojalá que sí. La verdad es que en la universidad creo que hay mejores condiciones para regresar, ¿no? Yo creo que en la universidad, en Unitec, si baja un poco el semáforo ya con las vacunas, pues con toda esta situación, yo creo que ya pudiéramos regresar en el siguiente agosto, que sería, pues también es importante, ¿no? Porque, pues, obviamente no es lo mismo estudiar en la casa que estudiar en el aula. Pues en el aula estamos obligados a estudiar, o sea, obligados a estar ahí, obligados a vernos, obligados a poner atención. Entonces sí me parece que será importante regresar y comenzar a hacer más o menos las actividades como las hacíamos, ¿no? En la universidad les digo, yo creo que sí. En la UAM no vamos a regresar este año porque el sindicato no quiere que regresemos. Entonces aquí es una cuestión distinta, ¿no? Yo creo que sí se podrá, ojalá que sí. Bueno, y en los periodos, entonces les decía, son Profesora, 12, recuerden. Sí. Mande, María es que yo Fernanda. la verdad me perdí un poquito en lo de independencia, inmunidad y fuero. O sea, ¿eso aplica para qué? ¿Para el Congreso? Es que en esa parte no entendí. Sí. La inmunidad, bueno, de hecho, vamos a ver que la inmunidad aplica no solamente para los diputados, también aplica para otros. Eso lo vamos a ver después. Por eso les digo, no voy a hablar tanto de eso, pero esto viene en el libro, ya ven que viene la inviolabilidad, independencia. Estos son lo que le decimos es independencia, inmunidad y fuero. Son características que tiene el poder legislativo. Entonces, no te preocupes tanto, ahorita no, a lo mejor no va a quedar tan claro lo de la inmunidad y el fuero, que es más o menos lo mismo, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Todos los diputados y todas las senadoras, y otra vez las senadoras, bueno, todos los diputados, diputadas, senadores y senadores, todos tienen fuero. En el momento en el que, ¿se acuerdan cuando comienza la legislatura? El primer día que se toma la protesta, el primer día que llegan a cumplir con sus funciones, a partir de ese día y hasta el último día del periodo del periodo de sesiones, o sea, del periodo que cierra la legislatura, hasta ese momento, esa legislatura, todas las personas, que serían 500 más 128, 628 personas, tienen fuero. Esto es lo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Está bien, María Fernanda? Sí, mande, Yarim. Sí, profesora, gracias. Bueno, o sea, yo lo que quería preguntar más que nada era sobre el fuero, que solo por ese cargo se les da lo que es esa inmunidad, o Sí. depende qué delito No, llegaran a cometer. o sea, imagínate que ha pasado, ya ustedes lo han visto, que ha pasado que hay diputados que, había un diputado, no sé si ustedes recuerden, de una legislatura local que le echó ácido en la cara a una muchachita, no sé si lo recuerden. Eh,
bueno, que además creo que ella era artista o una situación así. Él tenía fuero, entonces, a pesar de que sea un delito tan horrible, pues no podían detenerlo porque tiene fuero. Pero vamos a ver que el fuero también, pues es algo que se puede eliminar. Esa sería como, pues, como lo que se haría, ¿no? O sea, lo que se tiene que hacer. Entonces, claro, Ana Laura dice, Ana Laura, que quizá por eso se sienten con el derecho de hacer lo que quieran, precisamente, pero fíjense cómo no nada más los diputados, o sea, si hablamos en estos términos precisamente de los que pregunta Yarim, ¿quiénes tienen? Pues estas 628 personas tienen fuero, más los que vamos a ver después. Entonces, si estas 628 personas tienen fuero, pero la gente que está alrededor de ellos también siente que tiene fuero, sus hijos, sus choferes, sus escoltas, entonces ahí es en donde se problematiza la situación. Por eso quieren eliminar el fuero. Porque, ¿qué es lo que pasa si chocan con un diputado? Pues que les va a decir, no, pues soy diputado, ¿no? Y si tenemos suerte y es medio consciente, pues a lo mejor nos va a pagar en ese momento. Pero si no, se va a ir y no va a hacer nada, ¿no? O sea, no lo van a detener. Y el diputado, les digo, no es el que comete el delito. El que comete el delito muchas veces es el escolta. Bueno, en este caso, porque quiere huir, ¿no? Porque no es un delito chocar, claro. Pero entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver más adelante. Ya les comento que lo vamos a ver para que podamos ver más o menos todas las facultades de los diputados, las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. Ya lo vemos enseguida. Sí, Yarim. Bueno, estos son los periodos ordinarios. Entonces, recuerden, son 2 periodos ordinarios. ¿Y qué es lo que pasa? Los periodos ordinarios se llevan a cabo dentro de digamos que dentro del calendario, ¿no? Si dentro del calendario estamos aquí son las 12 del día, ¿ya vieron el cuadrito verde? En ese cuadrito verde estamos entre las 12 del día del martes del 18 de septiembre, por ejemplo. Entonces ahí estamos en un periodo ordinario precisamente. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nos movemos al domingo? Entonces ahí si se necesita una sesión urgente el domingo. Aún estamos, fíjense, estamos dentro del periodo ordinario, pero la sesión será extraordinaria. De todos modos, estamos en el periodo ordinario, ¿eh? Solamente es para ejemplificar, pero no se vayan a confundir, porque luego a lo mejor los voy a confundir más con esto. Entonces, va a ser el periodo ordinario, simplemente piensen que está dentro del calendario, ¿no? Dentro del 15 de septiembre, o sea, después de septiembre, después de 18 de septiembre, 19 de septiembre, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en un periodo extraordinario? Bueno, el periodo extraordinario tendría que ser en un día que no está dentro de ese calendario. ¿Sí me explico? Entonces, en ese caso sería un periodo extraordinario. ¿Sí? Sí, sí. Es que aquí estaba leyendo un mensaje que no vi quién me escribió y ya me perdí. Discúlpenme. Bueno, muy bien. Entonces, si ustedes ven, ya vemos que en la cámara, porque vemos quién es el que interviene en la cámara. Ay, es que no veo su nombre. Ay, cuando me escriban un mensaje, a ver si pueden escribirme su nombre si no los tengo guardados. Bueno, en este caso es Marlene. Bueno, muy bien. Entonces, en el funcionamiento, ¿cómo está el funcionamiento de la Cámara? Tenemos facultades del Congreso de la Unión, que sería de todo el Congreso. Tenemos facultades exclusivas de cada una de las cámaras, ya lo que hablamos. Tenemos también facultades comunes entre las cámaras. Ustedes vieron que también pueden hacer algunas cosas en común y facultades como asamblea única. Entonces, ustedes ya vieron que la Cámara no solamente funciona, que el Congreso de la Unión no solamente funciona en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, sino que también cada una de las cámaras tiene una comisión permanente. Entonces, esta comisión permanente va a funcionar precisamente para llevar a cabo las sesiones extraordinarias, porque están fuera del calendario. ¿Quiénes componen estas? Pues algunos diputados son comisiones precisamente que se forman, la comisión permanente. Entonces son de los mismos diputados, no crean que se contratan otros porque están de vacaciones los demás. El quórum, que es una de las preguntas que también venía en el cuestionario de la semana anterior, es el número mínimo de miembros de un cuerpo colegiado cuya presencia es necesaria para sesionar válidamente.
Entonces ya habíamos visto esto. Bueno, este está en la otra presentación y en esto ya no me voy a detener porque esto ya lo habíamos visto, pero lo pueden ver aquí también. Lo que me voy a detener de esta presentación, y por eso se las ponía, es porque quiero ponerles el proceso legislativo que yo les decía que es sumamente complejo. Entonces, si les parece, hacemos una pausa de 2 minutos para que yo pueda cortar la sesión, porque si no, luego me cuesta trabajo subirla a YouTube. Entonces, si les parece, nos tomamos 5 minutos porque ahora no vamos a tener una clase más corta. Ya ven que les decía que no vamos a hacer ejercicio. Entonces, venimos por otra media hora, pero si quieren, tómense 2 minutos, 5 minutos, algo así, para cortar la sesión un momento y volvemos enseguida. ¿Les parece? Sí. Bueno, entonces así hacemos y bueno, y ahí. Vale, prepárense. maestra, sí, está bien.